La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Minutos ahora para la música de Asturias, minutos ahora para Teber, nuestro gaitero, nuestro compositor, que recorre también a veces el mundo para seguir conociendo la historia de la gaita en todo el mundo. Ahora vamos a conocer más que la historia de un instrumento, la historia de la música, más bien el presente, más bien lo que ha sucedido en los últimos tiempos en la música en Asturias. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, mira, a veces sí que hablábamos de, sobre todo, el tema pandemia, que nos dejó bastante parado el tema de la música, ¿no? Uh-huh. Pues ahora recogemos todo ese yo creo que estuvimos sembrando, ¿no? Pues ahora mismo empezamos a ver los frutos y, bueno, la verdad que en los últimos meses, últimas semanas, hay bastante movimiento y eso es una buena noticia. Y aquí voy a parafrasear una frase que utilizaban mucho los comentaristas de la Fórmula 1 cuando ganaba Alonso, que era que si pestañean se lo van a perder, ¿no? Están saliendo bastantes propuestas, están saliendo buenas ideas y vamos a empezar con un grupo de aquí de Mieres llamado Algaire. Ya tiene su disco llamado Coral y Maera, tanto en plataformas digitales como ya a la venta. Es un grupo de pandereteras y cantantes que son Loreto Suárez, Irache Espina y Carla Miranda, al que se suma el guitarrista Juan Yagüe para hacer este disco con 12 cantares que presentaron el 5 de marzo en el Teodoro Cuesta de Mieres, un concierto muy especial que la verdad que prestó mucho a la gente que estuvo allí, ¿no? Ellos tienen como base la tradición asturiana, buscan sonoridades actuales y lo mezclan con lo que puede ahora mismo ser algo más cercano al público, ¿no? Esta semana, si mal no recuerdo, había sacado el disco Rosalía, que me parece que es un referente, digamos así, un poco a nivel internacional, ¿no? de la música, ¿no? Que es el llamado Motomami. No sé todo de polémicas porque, bueno, mucha gente todavía veía un vídeo de Ramón García, de las campanadas, Uh-huh. tildando con perdón para la audiencia, de mierda el disco. Uh-huh. Y es complicado porque a veces las sensibilidades de los músicos contra, digamos, la creación musical que se hace, sobre todo a estas grandes esferas de lo más vendido, ¿no? A veces no acaba de encajar, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la suerte en Asturias de tener gente que está apostando por proyectos muy, muy interesantes. Y vamos a escuchar el tema llamado Rondó Fem, que lo sacaron el día 8 de marzo por el Día de la Mujer. Tran la 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 la, faen desfaen y perfaen.
también ofende el callar. Tran, la, la, el silencio no me vale. Tran, la, también ofende el callar. Dos mujeres, un mal soles y van juntes a un lugar. No necesiten paisanos para hacerse respetar. Tran, la, si van juntes a un lugar. Tran, la, para hacerse respetar. Ni pagues ni agradeces todo el trabajo que se fai. Todo el trabajo que facemos queda entero en sin pagar. Qué bien que suena esto, Teber, ¿eh? La verdad que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer. En el disco tienen gente que colabora con ellos como José Manuel Tejedor, David Varela, Juanjo Díaz, Fruela 757, Richard García, Juan Carlos Vega, José Antonio Abbas y luego también gente gallega como Guadi Galego y Xavier Díaz. Este cantar está hecho por la letra de la escritora mierense Laura Marcos, que pudimos escuchar, que reivindicaba la labor invisible de las mujeres, ¿no? Y criticaba esa desigualdad que a día de hoy sigue presente. Y vemos que tienen un gusto musical bastante interesante en este disco, ¿no? Que hicimos era de 12 temas, y sobre todo que utilizan, pues como decíamos, ¿no? La base de la música tradicional asturiana. Puede recordarnos un poco a Tasueiras, ¿no? Ese tipo de tres pandereteras, en este caso con Juan a la guitarra, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un movimiento musical que yo creo que estamos viviendo, cosa que me parece muy interesante y muy de destacar, porque a veces pensamos que yo muchas veces, por ejemplo, hay el programa este que hay en televisión española de cachitos de Jerry Cromo, ¿no? Que parece que siempre estamos mirando atrás, ¿no? Que parece que los estilos solo existieron en el pasado, que hay que verlo siempre con retrospectiva, ¿no? Pero bueno, igual ahora mismo estamos viviendo uno. Entonces yo creo que hay que empezar a disfrutarlo y ir entendiendo que la música tradicional, tanto asturiana como la de otros sitios, está empezando a tener más cabida dentro de todo tipo de músicas, porque no deja de ser parte de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que siempre yo trato de explicar, que esa música tradicional o esa música que tenemos de raíz es parte de nuestra raigaño en asturiano, de nuestras raíces, ¿no? Y en esa línea está la siguiente artista, que es Marisa Valleroso, que este año publica disco que se llama Lo Fugaz. Es el tercer trabajo discográfico que trae Marisa en este momento. Sigue un poco la línea que tenía abierta en el anterior álbum, que era Consciente, y sigue mezclando la canción de autor con la música pop. Y luego también, pues bueno, ella también forma parte de la autoría de sus temas, ¿no? Presentó este trabajo el 15 de enero en La Laboral, y también se destacaba que en este caso esto iba a estar acompañada principalmente por mujeres en el escenario, ¿no? Vemos que también las mujeres están cada vez más concienciadas con esa desigualdad, con esa repercusión, con esa manifestación de la feminidad. Entonces, bueno, las artistas pues cada vez están sacando, para mí, temas cada vez más con más fuerza, ¿no? Es decir, llegan y están con el mensaje claro diciendo que estamos aquí y no necesitamos tampoco mucho. O sea, tenemos la fuerza suficiente para poder hacer las cosas nosotras, ¿no? Pues Marisa ya es una clásica de la música asturiana. Con 16 años ganó su primer concurso de tonada. Le siguieron otros 30 premios dentro de la música asturiana, incluso con su hermano Fernando. También publicó un par de discos, Un Paso Más y De lo Fondero al Alma, que fue en el 2017 cuando ella decidió dar ese paso de crear su primer disco y dar el paso como artista solitaria, ¿no? En este caso, la producción del disco está hecha por Charly Bautista, que trabaja con gente como Tulsa, Coquemaya o Cristina Rosenberg. También está arreglado con Iván González Chapo, que trabajó con M-Clan, Amaral, Deluxe. Es decir, que bueno, está rodeada de gente bastante potente y hace que tengamos el resultado como esta canción que vamos a escuchar, que se llama Tonada. Que polvo y arena que lleva al aire, más que polvo y arena que lleva al aire. Que
Maldigo a quien encubre con fatídica moral patriarcal e imperdonable una victoria ancestral. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Caminamos frente a frente y en distinta ciudad, suplicando entre la gente una reforma integral. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Dibujarle a la vida lo que es evidente, el silencio que grita por las normas ausentes, por las normas ausentes. Ay, la, 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 por las normas ausentes. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Impresionante, claro, cuando tienes una voz como la de Marisa y además una pedazo de banda detrás, hay que aprovecharlo, Teber. Totalmente. Yo creo que la gran potencia que tiene Marisa es la voz que tiene ya súper trabajada de tantos años evolucionando, ¿no? Yo creo que ahora mismo está en un momento dulce y lo vemos en este tipo de temas, ¿no? El cómo puede aprovechar esos giros que tiene en su voz. Pues podemos ver, por ejemplo, la banda con la que la acompañó aquel día de enero, cuando presentó el disco, pues estaba la instrumentista, por ejemplo, Diana Arenas, que toca la voz, guitarra acústica y teclados, Sara Isaz con la percusión, loops y programaciones, Charlie Bautista. Entonces, bueno, la verdad que como digo yo muchas veces, obviamente está el talento de Marisa, pero va acompañada de gente de primer nivel que hace que el nivel no baje en ningún momento, ¿no? Entonces, la verdad que es una pasada ver proyectos musicales que están hechos en Asturias, que eso a veces yo lo quiero remarcar, que muchas veces nos vamos siempre a las versiones pues, americanas o de gente internacional, pero resulta que en Asturias tenemos gente de sobra que trabaja muy bien este tipo de cosas. Pues nada, el siguiente grupo que vamos a revisar se llama Viuda, que reinterpretan en este caso el tema de basado en Cuatro Ayeranos con una estética de punk oscuro, como lo llaman ellos. Es un nuevo single que tiene videoclip, es un cuarteto femenino de música punk, que le llaman punk oscuro, con influencias de la copla, que en este caso pues cantan este tipo de cantar que es del Concejo de Ayer, ¿no? El videoclip es bastante oscuro en ese sentido, se ahonda en el universo de los demonios y otro tipo de géneros así, de esa escena un poco oscura. Y la verdad que esta banda gijonesa cambia un poco la letra de la canción. Ya no son los cuatro ayeranos que bajaban a comer fabas en madreñas, ahora son cuatro ayeranas las que caminan juntas con navajas, con el refajo remangado, y las que van a sembrar la locura entre los hombres para recuperar la mística y un conjuro mágico, un poco jugando con la idea de las mujeres brujas, ¿no? Que siempre se demonizaba un poco desde esa perspectiva cristiana, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar este tema y vamos a hablar de él. Basaba en cuatro ayeranos
Bueno, ahí tenemos buenas fusiones y un sonido muy particular, Teber, ¿eh? Sí, te sorprende sobre todo el cómo podemos partir de esas canciones tradicionales o esa Sí. base de nuestra cultura y de repente cómo cada uno lo reinterpretamos, ¿no? En función de nuestros gustos, nuestros estilos o simplemente de cómo hacemos a veces los artistas, que es lo que nos sale de dentro, ¿no? La forma de expresarnos, pues en este caso eligen el punk en este momento final que ya escuchábamos ahí ya, pues que nos pedía hasta un poco, ¿no? de final para rematar ese tipo de temas. Pues es muy interesante ver cómo los grupos van evolucionando. Es el caso del siguiente que vamos a hablar, que es Calea, que lanzaron su primer tema llamado Ya si sos pinta la rama, que está disponible pues, siempre pues, en todas las plataformas digitales. Viene a ser un poco la nueva banda formada por Silvia Quesada, que es una cantante de bandas como Tejedor, Blima o Los Gatos del Forno, además de ser cantante solitario. Leticia Baselgas y Rubén Bada, que los conocemos también de LIR Sí. y de otro tipo de grupos, ¿no? Pues se juntan los tres, sobre todo porque era una cosa que tenían ya hace tiempo ganas de volver a juntarse, sobre todo porque Silvia quería volver un poco a la música tradicional, a esos orígenes que ella siempre pues, también le presta a tocar y cantar con ellos, y se junta con ellos dos y forman este grupo llamado Calea, donde van a utilizar, pues bueno, van a jugar con instrumentos novedosos, van a seguir probando y evolucionando un poco el sonido que ya venían haciendo. Y vamos a escuchar el tema de ellos para poder entender este cambio o esta evolución que están haciendo. Ya se sospinta la rama, ya se sospinta la rama, nena, nun te dia cuidao, que millor parece el cielo cuando está bien estrechao. La 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 le le la, la 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 le le la, le 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 la, le 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 la. L'agua pulu rius guerre, l'agua pulu rius guerre, pulu regueiros remansan. Quien tiene amores no duerme, ya que no los tiene descansa. La 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 le le la, la 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 le le la, le 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 la, le 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 la. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo te voy a querer? Si tienes los dientes chargos, ya nada más sabes morder. La 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 le le la, la 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 le le la, le 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 la, le 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 la. Bien sé que cortexas una, bien sé que cortexas una, más abajo de tu casa, más guapa que Bueno, yo. seguimos recorriendo propuestas de los de estos últimos tiempos, Teber. Esto es todo de este año. Sí, todo de este año, desde enero hasta ahora mismo marzo. Qué bueno. Son todo propuestas que van saliendo y que me parecen súper interesantes y que no son las únicas. Yo siempre, por ejemplo, tenemos un portal ahora mismo que se hace acopio de toda esta gente, que es musicaasturiana.com, en el cual podemos estar al día de todas estas propuestas musicales. Por ejemplo, las mías están ahí y es importante el que sepamos dónde encontrar ese tipo de información, ¿no?
Claro que sí, y en estos repasos que hacemos con Teber lo tenemos siempre muy presente y nos vamos enterando de todas las propuestas que tenemos en Asturias, en pues en la buena música que hacemos por aquí. Bueno, hacemos, digo yo, Teber, ¿qué hacéis por aquí y que tenemos en Asturias? Sí, yo creo que tenemos que hacer un trabajo también de darnos cuenta que tenemos una tradición muy rica, tenemos grupos muy potentes. Por ejemplo, para poder despedir esta sección, iba a proponer el nuevo tema de Disebra, que estamos para celebrar su 35 aniversario, pues ellos ya van a sacar bueno, ya está, se puede escuchar el tema Entre la niebla, que va a ser también el nombre del disco que van a sacar ahora, que va a ser en formato libro CD, y la verdad que es muy interesante porque Disebra forma parte de nuestra historia musical, tiene una base rítmica potente sobre la que se puede sentir pues, los sonidos como el rock, el funk, el folk, que son los que marcan esta banda, ¿no? Vamos a escuchar el tema de Disebra Ante la niebla. Estilo propio, un sonido absolutamente inconfundible entre el rock, entre el punk, entre la tradición y sobre todo canciones que cuando hablan dicen mucho, que protestan todo lo que pueden y que siguen hablando de nuestra historia y de nuestro momento actual, siempre Teber. Sí, en este caso ellos pues quisieron centrar sobre todo en la historia, la lucha y la significación del movimiento obrero y las clases populares de Asturias, ¿no? Disebra siempre está a la cabeza de las protestas en ese sentido y lo hacen bien porque la música para mí en ese sentido es un buen elemento para replicar la protesta. Es el ejemplo que poníamos el otro día de las gaitas con las manifestaciones, ¿no? Que es lo que llama la atención, son un poco lo que también busca un poco la reivindicación, ¿no? Hay que tener presente, por ejemplo, la actualidad actual que tenemos en estos casos con las huelgas, manifestaciones y demás, que cada día hay más sectores que están en pie de guerra porque
o no se nos escucha, o simplemente pues el maltrato que tenemos al final de pues dejar pasar las cosas, y que al final pues en determinadas profesiones, como es el caso de los transportistas, al final tienen que poner de su bolsillo para poder trabajar, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones un poco es la línea de trabajo de Disebra. También mucho de su trabajo fue pues la reivindicación del asturiano, ¿no? En cuanto a oficialidad. Y la verdad que Disebra siempre es una buena noticia que saquen un trabajo nuevo, porque habla de un grupo que es historia de la parte de la música asturiana. Estamos con Teber en esta buena tarde, cada semana haciendo un repaso, bueno, a veces de la historia de la música de Asturias, en otras, como en este caso, el de la actualidad. Bueno, pues fijaros que todo esto que hemos escuchado, tanto y tan bueno, es solamente lo que, bueno, solo una parte de lo que se ha editado en estos 3 meses de 2022. Bueno, Teber, vamos a seguir haciendo este recorrido en las tardes de RPA y hablando, pues Sí. eso, de nuestra música y de nuestros músicos y nuestras músicas. Sí, sobre todo porque yo creo que a veces, yo ponía el ejemplo de que en Galicia había mucha producción musical, pero bueno, en Asturias ahora mismo estamos despertando, estamos despegándonos un poco la herencia que nos dejó la pandemia. Entonces ahora mismo hay muchas propuestas musicales, y también vuelven a estar presentes en formato físico, en el sentido de que tenemos ya pues conciertos que podemos estar, como puede ser la Folisa de Primavera, que va a estar en Mieres el 9 de abril, que la verdad que tiene muy buena pinta. Yo recomiendo que a la gente que le guste la música, pues porque se empiece a unir otra vez a este tipo de conciertos que van a volver a retomarse ahora. Con Teber estamos en esta buena tarde y seguimos hablando de música de Asturias, de música del arco atlántico, de gaitas, claro, de nuestra música, de nuestras señas de identidad. Teber, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.